Amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Se les saluda a Federico Méndez. Bienvenidos sean ustedes a su programa Esferas de Poder. Esta semana tendremos un contenido acompañado de la Semana en Noticias, la entrevista central y esfera jurídica con la experta en Derecho Público, la doctora María Mercedes Gonzalo. Hoy contaremos con la comparecencia del reputado patólogo dominicano, el doctor Sergio Sarita Valdés. Con él abordaremos una serie de temas de alto interés para la ciudadanía aquí en Esferas de Poder. El presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, aseguró que la República Dominicana cumple con todas las expectativas, los estándares y niveles de seguridad establecidos por ese organismo internacional y señaló que el gobierno dominicano ha hecho inversiones sabias e importantes en el sector aeronáutico. Aseguró que la República Dominicana, durante su evaluación auditoría realizada por la OACI, logró alcanzar niveles de seguridad aéreo y de los aeropuertos en un 96%, lo que significa que para el organismo internacional el país supera todas las expectativas trazadas por la organización a las naciones miembros. La jueza Yanivet Rivas Méndez, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 1 año de medida de coerción para la cárcel de San Pedro de Macorís en contra de Ernesto Bienvenido Guevara Díaz Maconi y otros 3 supuestos implicados en el cargamento de 1.570 kilos de cocaína incautado en el buque carguero de combustible Caluba. Junto a Maconi deberán cumplir la prisión preventiva Carlos Julio Cuesta Félix, Dante Beraldo Medina y Dante Wilfredo Medina Osuna. El Ministerio de Educación invitó a los docentes de todo el país a participar en el proceso competitivo de selección de las ternas para la designación de 18 directores regionales y 122 distritales a nivel nacional, cuyo plazo para la recepción de la documentación requerida vence el próximo 31 de enero. Llamó a los docentes a aprovechar esta oportunidad fundamentada en los méritos profesionales de los postulantes, lo que permitirá que a los referidos cargos de dirección lleguen los docentes más calificados. Y el nuevo secretario general de la Organización Mundial del Turismo informó que el turismo internacional aumentó un 6% en 2017. Durante su intervención en el Foro España Internacional en Madrid, calculó un incremento de entre un 3 y un 4% en las llegadas de turistas extranjeros en el mundo en 2018, en una línea con las prevenciones de crecimiento anual de la organización hasta 2030. Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el reputado patólogo dominicano, el doctor Sergio Sarita Valdés. Muchísimas gracias, doctor, por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Un placer, el honor es mío. Doctor, fíjese, se discute y se analizan los niveles y las edades que comprenden las muertes súbitas en la República Dominicana. Quisiéramos saber, para arrojar luz a la ciudadanía, cómo andan los parámetros. En nuestro país, las muertes súbitas, entiéndase, las muertes que nos sorprenden, una persona aparentemente, entre comillas, en buen estado de salud, que repentinamente se caen muertas o son encontradas muertas en su casa, en su cama y hasta en un escritorio. Esas muertes están sucediendo cada vez con más frecuencia y anteriormente la veíamos que ocurrían en individuos, digamos, mayores de 60 años, 70, 75, 80 años, cuando decía, bueno, se cayó muerto, pero la edad. Ahora resulta que la edad no es el único parámetro que nos explica a nosotros la muerte súbita, la muerte repentina, sino que tenemos
que están ocurriendo en personas de menos edad. Entiéndase, nosotros estamos mirando personas de 35, 40 y 45 años que se están cayendo muertas. ¿Y qué cosas encontramos nosotros a nivel de la autopsia que explica ese incremento en el número y disminución en la edad? Primero, que aquí hay mucha gente que todavía no tiene el hábito de hacerse un chequeo médico anual, que debía ser rutina, porque desde la escuela ustedes ven que cuando los niños se inscriben le piden una certificación para entrar a la escuela, ¿no? Y eso hay que renovarlo todo el tiempo. Pues eso debía continuar en la adultez, y cada año, cada persona debía hacerse un chequeo de salud. Pero, ¿qué porcentaje de la población lo hace o tiene acceso, la posibilidad, o tiene la cultura, la costumbre de hacerlo? Por tanto, usted está aparentemente sano, pero es que no se ha chequeado. Y ahí es donde voy ahora, que hay hasta ronda entre 30 y 35% de la población adulta dominicana que está padeciendo de alta presión y no lo sabe. Es decir, la hipertensión arterial es una criminal que está escondida haciéndole daño al individuo, porque la alta presión afecta el corazón, afecta la circulación, el cerebro, riñones, donde quiera golpea y va produciendo una erosión, un daño, y en un momento determinado se precipita y la persona cae muerta. Afecta la vista también, parecido a la diabetes, porque la diabetes es otra, silenciosa, que no le da síntomas a usted hasta que ya está toda desarrollada, y se entiende también que un 10% mínimo de la población adulta dominicana es diabética, es decir, padece de azúcar. Y si usted combina diabetes e hipertensión, ya usted tiene dos condicionantes que juntas, actuando al unísono, aumentan mucho las posibilidades, las probabilidades de que una persona sufra un percance repentino. Pero vamos a seguir agregando. ¿Qué ha ocurrido en la sociedad dominicana, en la modernidad? El auge de las llamadas comidas rápidas, comida chatarra. Hemos cambiado los hábitos de alimentación y estamos ingiriendo muchos carbohidratos con mucha grasa saturada, y esos azúcares con grasa comidos a todas horas, pues nos están afectando el colesterol, nos están afectando la sangre, y en cualquier momento se le forma un coágulo a usted y entonces hace una trombosis coronaria y se cae muerto. Pero bueno, esto sin hablar del sedentarismo. Pero ahí no se queda la cosa, porque ahora viene que antes la mayoría de la población era flaca. Por eso, cuando una persona tenía un poquito de peso, le decían, tú estás bien, tú sí estás en salud, porque lo veían gordo. Sí. Y resulta que el sobrepeso, la obesidad, es un factor que aumenta la probabilidad de riesgo de un ataque coronario, de un infarto al miocardio, de un ataque cardíaco. Y el sedentarismo, la falta de movilidad, porque ha cambiado los hábitos de los dominicanos y la dominicana, que usted llega a su casa y se sienta en una butaca y ahí con el control empieza a ver televisión. Y cuando usted viene a ver, sin darse cuenta, se le han pasado 3 y 4 horas frente a la pantalla. Y eso es parte del sedentarismo, que usted se siente y no se quiere parar, porque ahí lo tiene todo. Y si es en la cuestión digital, usted lo ve, hasta la juventud que está con los ojos puestos en la pantalla, en el chateo, y lo único que hace es movimiento de esto, y se pasan horas también. Pero en los jóvenes no es tan grave como le ocurriría a un adulto, o ya a un adulto maduro, mayor, que es la circulación. Al usted estar sentado en una sola posición y pasar más de 40 minutos, aumentan la probabilidad de que se le forme un coágulo debajo de la pierna,
Y cuando se vaya a parar, ese coágulo circula y se va a los pulmones y le da lo que se llama un tromboembolismo pulmonar y ahí cae seco, ahí cae muerto. Fíjate entonces cómo nosotros hemos ido identificando en la mesa de autopsia una serie de factores condicionantes para ataques repentinos, muerte súbita, y cómo la inmensa mayoría de estos pueden ser evitados si se toman las medidas preventivas del lugar. Entonces hace falta, y ahora ya viene políticas nacionales sanitarias, que el primer eslabón y la parte más fundamental para nosotros vivir más años y en salud es la promoción de hábitos saludables. Eso se llama promoción de salud. Y eso es parte de lo que se llama la atención primaria. Miren los ensayos que están haciendo en el mundo desarrollado. Antes el médico era para atender a los enfermos, ¿no es así? Y fuimos a la universidad a aprender enfermedades, a esperar que la gente se enferme y atenderla, pacientes. Ahora ha ido cambiando el asunto, es decir, cómo mantener a la gente sana, porque una dosis de prevención vale más que 1000 dosis de cura, y eso lo saben los chinos de hace miles de años. Entonces, que nosotros tenemos que hacer, crear, promover, hacer una cultura de la salud, una cultura del estar sano, porque ya cuando nos enfermamos fracasó todo. Entonces, tenemos que hacer además prevención, y no es lo mismo promoción de hábitos sanos, enseñarte a ti que tú tienes que empezar pensando más en los vegetales, pensando más en los alimentos sólidos que en los alimentos que son procesados, porque por la boca muere el pez. Por ahí empezamos con la salud, en la alimentación y después en los hábitos. Eso es promoción de hábitos saludables, el ejercicio, ¿verdad? Y crear mentalmente un condicionamiento de sentirse bien y hacer sentir bien al otro, porque vivimos en sociedad, somos animales, seres sociales. En ese sentido, si tú estás triste, tú me transmites tristeza a mí. Si yo estoy alegre, te contagio con mi alegría, con mi optimismo. Entonces ya eso empieza en el hogar y se va ya en el vecindario y se va en la comunidad y se va en la sociedad en términos generales. Si la gente se siente bien, eso se contagia, el bienestar. Es contagioso, pero si es colectivo, porque, óyeme, tú no me puedes venir a mí a decir que me ría si yo me estoy muriendo de hambre o no tengo un centavo en el bolsillo para comprar el alimento y a ti te sobra, porque entonces la cosa, se necesita un poco de equidad. De balance. Pues sí, lógico, que estemos empleados todos, trabajando, produciendo y siendo útiles. Entonces está contento el artista, está contento el obrero, está contento el intelectual, estamos contentos todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos. Pues bien, ¿qué cosa es importante, Federico? Es muy importante, pasando de la promoción a la prevención. ¿Y qué es prevenir? Bueno, prevenir es, por ejemplo, los niños, las embarazadas, atenderlas, para que no sufran de alta presión durante el embarazo y para que no les sube el azúcar. Entonces tiene que tener chequeos mensuales y ya en las últimas, en el último trayecto semanal, porque tenemos que garantizar que el ser que se está formando ahí está bien y que nace bien y que se cría bien. Que se forme saludable. Entonces luego que nace tenemos que ponerle vacunas. Hay un lote de enfermedades que ya no tienen razón de ser. Lo que era la tosferina, lo que fue el tétano, lo que fue la poliomielitis, lo que fue el sarampión, lo que fue la rubeola o sarampión alemán, lo que fue la influenza, el hemófilo, eso debieron ser ya hace tiempo enfermedades del pasado, la poliomielitis. ¿Todavía están presentes? No deben estar presentes porque hay vacunas. Y una vez que usted está vacunado, esa enfermedad no te va a dar nunca. Entonces, esas por lo menos 6 a 8 vacunas recibirá el niño en los primeros 6 meses. Y ya eso te garantiza a ti que ninguna de esas enfermedades que yo mencioné le van a dar, que mataban mucha gente antes.
Eso se llama prevención, vacunar. Y que no falle cuando le toca su vacuna, sea pobre, sea de clase media, sea rico, todo ser humano ya, la ciencia de la salud debe, y ahí viene otro punto, Federico, debe permitirse que todo ser humano sea, no importa de qué religión sea, no importa la etnia, no importa su estatus económico, que reciba esa dosis preventiva, porque al fin y al cabo todos somos ciudadanos y cuando se contagie uno con tuberculosis, se la va a pasar a otro. Entonces para todos es importante que el entorno esté sano y con el entorno un ventilador grande, importante. Si no nos recogen la basura en el barrio, van a crecer muchos mosquitos y cucarachas y son agentes transmisores de enfermedad. El mosquito nos va a pasar a nosotros, dengue, nos va a pasar malaria, nos va a pasar un lote de enfermedades que es a través de esos vectores. Y las cucarachas y las ratas que viven de la inmundicia de la basura se van a orinar en los alimentos, nos lo van a contaminar y cuando comamos vamos a tener leptospirosis, vamos a tener otras enfermedades. Entonces, ambiente sano, libre de plagas, bueno, recogida adecuada de basura, porque ya el dominicano es urbano, ya lo rural es parte de la historia, pero no de la realidad. Entonces, fíjate cómo, si nosotros creamos toda esa condición de las muertes repentinas, se van a reducir, porque a tiempo estuvimos atendiendo los factores que condicionaban para llevar allá. Pero eso es parte, Federico, de la atención primaria, donde debía estar el mayor presupuesto sanitario, es en atención primaria. ¿Y en qué se está gastando el mayor presupuesto en salud en Dominicana? En atender enfermos, es decir, en darle a los hospitales para acoger gente ya crónicamente enfermo, grave. No es que yo sea partidario que no se atiendan a esa gente, pero si hicimos buena promoción y atención primaria, se va a reducir el número de gente que se enferma, entonces los recursos sí van a dar. Pero está invertida, el orden de distribución de los recursos está invertido. Aquí se gasta más en enfermedades crónicas y catastróficas, ya cuando tú llegaste a un punto que no tiene cura, que lo único que te tienen vivo con medicamentos, que si te tuvieran a ti atendiendo desde antes de nacer para que creciera sano y saludable. Ahora es esperar que tú te enfermes, que ya tú estés envejeciendo para gastar muchísimo y el resultado es que la persona se va a morir como quiera y su calidad de vida no va a mejorar mucho. Entonces evitemos que se enfermen, evitemos que le den los ataques cardíacos, evitemos meterlos en las unidades coronarias. Tenemos que tener las unidades coronarias, pero para un porcentaje muy pequeño de la población, que sería el que inevitablemente siempre van a haber gente que se enferme, como gente que cae presa. Eso tú no puedes decir que tú vas a reducir la delincuencia a 0%, pero sí tú puedes reducirla considerablemente para que no tenga que gastar tanto en las cárceles y en los tribunales y la cosa. Pues la salud es exactamente lo mismo. Entonces, el sistema sanitario dominicano es una pirámide invertida, hay que cambiarla, pero ya no es cuestión. Ahora tenemos el disparate de un lote de hospitales en construcción, en reconstrucción, remodelamiento, incluso hasta peligroso. Yo fui el otro día a un hospital y óyeme, las luces y los sostenedores de esas luces agarrados con alambritos finos y delgados, porque ese hospital están dando con macetas, pam, construyendo y la gente caminando por ahí con mascarilla puesta, expuesta a que le caiga una de esas luces encima y les rompa la cabeza. Esos hospitales debían estar cerrados mientras estén en reconstrucción. Pero ¿por qué tantos hospitales así? Porque nosotros estamos pensando en términos de almacenes para atender los enfermos. Y yo pienso que gran parte de esos recursos se pudieron invertir en la atención primaria. Y después ser selectivo para atender esas enfermedades que de verdad enferman a un número alto de la población dominicana. Entiéndase, diabetes, hipertensión,
los epilépticos, las personas que tienen el azúcar afectada y fundamentalmente un lote de trastornos que son emocionales, Federico. Nuestra población está tensa, está con miedo, nosotros tenemos mucha inseguridad y solamente tenemos que mejorar los niveles de seguridad pública para que la gente deje de estar ansiosa, que no puede caminar por la calle. Entonces eso le sube más la presión, eso le trastorna más el metabolismo porque tú andas orejón, tú andas, como dice uno, tú andas chivo por la calle. Porque es que al vecino tuyo, al amigo tuyo lo han asaltado 3 y 4 veces y a fulanita acaban de quitarle el celular y a la otra te llama que le pasó esto, le pasó esto. Tú andas diciendo, pero vean, yo salgo de mi casa confesado y no sé si regreso a mi casa. Eso hay que cambiar, esa percepción, y eso se hace con políticas amplias porque tú tienes que disminuir los factores que generan pobreza, delincuencia, droga, violencia hacia la mujer. Todo esto es parte de una política nacional de vivir más y mejor. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el reputado patólogo dominicano, el doctor Sergio Sarita Valdés. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Sergio Sarita Valdés, patólogo dominicano. Doctor, ¿podemos hablar de cifras, de porcentaje y de comportamiento de las muertes súbitas en la República Dominicana? Sí, yo te diría que si tú separas las muertes violentas, que la mayoría son accidentales, y fíjate que lo accidental ha ido cambiando. Antes era carros que chocaban, camionetas que se volcaban, guaguas que se volteaban, ahora son motoristas, la inmensa mayoría. Si tú separas esas muertes violentas accidentales sumadas a las muertes de tipo homicidio, entonces tú caes en un gran renglón. Si aquí se le hiciera autopsia a todo el que se muere, 60% de las autopsias correspondieran a muertes naturales y de estas, las 2/3 partes fueran muertes súbitas, muerte repentina, porque tenemos lo que se llama una verdadera epidemia de muerte súbita y mayormente en hombres. Si bien es cierto que las mujeres están siendo víctimas de la violencia masculina, parece que la naturaleza está haciéndole el contrapeso, matando a los hombres en una alta proporción de alta presión, de enfermedad coronaria, entiéndase, problema de colesterol, y nosotros estamos mirando también cómo en la juventud la droga está sorprendiendo, conjuntamente con algo que no hemos mencionado y que sí es importante que toquemos acá. No sé por qué hay jóvenes que piensan como viejos. Entiéndase, ¿qué necesidad tiene un joven o una joven de usar un estimulante sexual tipo Viagra? Bueno, pues, como quien dice, para reforzar una cuestión que es natural, reforzarla, alterarla, y caen en la trampa, como caen en esos adultos mayores que quieren pensar como si tuvieran 15 años, y entonces creen que el fármaco, que ya hay varios, pero el que más se conoce a nivel de la población general es el Viagra, solamente actúa en el órgano eréctil humano. No, el Viagra actúa a nivel de toda la vasculatura, de todas las arterias del cuerpo humano. Eso quiere decir que, por ejemplo, para tú mantener una erección se necesita que haya una vasoconstricción, pero solamente en el órgano genital, no. Eso ocurre también en el corazón, eso ocurre también en el cerebro, de manera que simultáneamente con la acción en un órgano, te está accionando en otros órganos. Y si tú tienes
una estrechez de la arteria coronaria, un Viagra te precipita un infarto. Y nosotros estamos recibiendo esos casos que sacan de los moteles y de otros sitios una persona que se cayó muerta en medio de comenzar o en medio de la actividad sexual, y ahí tienes tú la pastillita aquella que está siendo responsable de esa muerte. Entonces, tú tienes que la muerte repentina por fármaco, la muerte repentina por trombosis coronaria, porque a veces te da una comelona y después de la comelona te pone, no deja el cuerpo que vaya haciendo la digestión y precipita un coágulo y se te forma una trombosis coronaria. Entonces, las muertes que mayormente nos están afectando a nosotros, a la población masculina, son los ataques coronarios y la hipertensión arterial, y a veces combinado. Entonces ya está pasando a un plano más pequeño los temas de las infecciones. Y de las infecciones, pues obviamente, en la juventud estamos teniendo el problema del SIDA. Déjame decirte que mucha gente no se da cuenta, pero hay más SIDA de lo que tú te imaginas, porque muchas veces el SIDA se expresa a través de que la persona tiene una gripe que no se le quita, una diarrea que no se le quita, le hacen unos estudios y le encuentran una tuberculosis, pero subyace debajo de la tuberculosis el SIDA. Que tiene una diarrea que no se le quita y le dicen, no, es ameba que tiene, no es un parásito que tiene. Debajo de ese parásito, de esa ameba, otro SIDA metido. Entonces, el SIDA está haciendo estrago en la población porque el sexo muchas veces se está teniendo sin la protección adecuada y hay un engaño. Hay personas que piensan que mientras más agradable, mientras más llamativa es la chica, es más saludable. Y el asunto es, en términos de contagio, es más peligrosa la más aparente que la más fea. La más fea es la que menos usan. Entonces, la más graciosa es la que tiene más relaciones y es la que probablemente coja la hepatitis B, la hepatitis C, o el SIDA, o cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual. Entonces, alerta juventud, alerta personas, eviten la promiscuidad, pero si caen en la promiscuidad, protéjanse. Eso es muy importante para mantenerse en salud, porque el objetivo último de cada ser humano, y el primero, es vivir muchos años y vivir bien, que es el deseo tuyo, el deseo mío, el deseo de todos, llegar a edad avanzada y ser abuelos y por qué no bisabuelos sanos para poder vivir en familia y no que nos vayamos a destiempo por descuido o por una atención que no sea óptima ni sea la más recomendable en estos tiempos. ¿Qué dicen las cifras sobre las muertes repentinas durante las autopsias? Nos están diciendo que la número 1 es la arteriosclerosis. ¿En qué porcentaje? La arteriosclerosis en un 70%, después viene la alta presión, la hipertensión arterial. ¿En qué nivel? En menos de 30. Y después tú tienes la diabetes, que son las condicionantes para muertes cardiovasculares y los derrames cerebrales, que son en su mayoría por causa de alta presión. En términos porcentuales, ¿cómo se expresan? Bueno, se expresa como te dije. Cuando yo digo hipertensión arterial, estoy hablando de esos accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos por alta presión, que comportan, como te decía, cerca de un 30%. Entonces, el 60% es coronaria. O sea, ataque porque hay una arteria del corazón que está tapada por una placa de grasa. Cuando hablamos del 60 es de lo que arrojan las autopsias que se le hacen a la gente. Siempre te estoy hablando en términos de autopsia, porque yo trabajo con los muertos y los muertos son los que me están diciendo a mí, hablándome a mí de que se mueren, porque yo debo ser el portavoz de ellos, porque ellos no quieren más acompañantes ya. Yo te diría a ti en términos figurados, el cielo está lleno de muertos. Entonces, lo que debemos es tener la tierra cargada de gente sana y no enferma, para que la gente viva los años que debe vivir, porque se sabe que un ser humano bien atendido puede pasar de los 110 años. Hemos llegado casi a 75, antes la gente se moría a los 50, por eso la importancia que hoy se entienda hoy día
que hemos avanzado algo, hemos logrado que la gente viva más. Pero ahora las enfermedades acompañantes, a veces la calidad de vida es tan pobre que tú dices no vale la pena. Pero no, sí debe valer la pena. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera y orientadora a la ciudadanía acerca de un tema fundamental para la existencia, como es la salud. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el reputado patólogo dominicano, el doctor Sergio Sarita Valdés. En breve, Esfera Jurídica, con la experta en Derecho Público, la doctora María Mercedes Gonzalo. Saludos, apreciados televidentes. Bienvenidas y bienvenidos a Esfera Jurídica. En lo que respecta al marco regulatorio, normativo, en la República Dominicana, el año 2017 fue un año en el que se adoptaron importantes leyes, piezas legislativas que de hecho ha provocado que ciertas actividades sean reencausadas o adoptadas una serie de medidas para su debida aplicación. Igualmente, un ejemplo de esto es, por ejemplo, la ley de lavado de activos, que es una ley, o la modificación a la ley de lavado de activos, que es una ley que introdujo una serie de aspectos que en su anterior versión no existían y una serie de obligaciones que tampoco existían. En este sentido, una serie de actividades legales, económicas, contables y comerciales han tenido o han visto la necesidad, se han presentado la necesidad de que necesariamente se introduzcan formalismos y procedimientos con el único propósito de transparentar las negociaciones y transparentar evidentemente la fuente o el origen de fondos y valores. Esta es una ley que necesariamente y con el tiempo, y si se cumple con la debida aplicación y las sanciones del lugar, pues producirá en el futuro una serie de aspectos positivos. En esa misma medida hay un decreto del Poder Ejecutivo de febrero del año 2017 que establece todo un procedimiento para que las administraciones públicas o cualquier entidad que maneje, que administre fondos públicos debe cumplir, y sobre todo para las compras y contrataciones del Estado. Esto supuso en un inicio, al tener que crear una serie de mecanismos, pues produjo inclusive retraso en pagos para contratistas. Lo cierto es que esto motiva igualmente la transparencia, motiva una uniformidad en las actuaciones de las administraciones públicas, una estandarización de los procesos y evidentemente también pues son una automatización. Esto igualmente contribuye positivamente a la transparencia. Como hemos visto, entonces ya tanto como para las administraciones públicas existen una serie de medidas para transparentar tanto el gasto, las compras y contrataciones de bienes y servicios, como también para las actividades de orden privado, lo que significa que en la medida que se vayan aplicando estas leyes, pues también la economía y los fondos, los valores en la República Dominicana podrán disfrutar pues de un gran activo que es de la transparencia de los fondos
que existen en la República Dominicana, fondos y valores. También hubo una ley muy importante y que se espera que con el tiempo sea igualmente, con su debida aplicación, sea de gran valor, que es la que se refiere a la ley que modificó la ley de transporte público y ahora es la ley de movilidad vial. También esta ley eliminó instituciones relacionadas al sector de transporte y creó otras instituciones. Evidentemente hay un proceso de adecuación para su implementación y es una ley que necesariamente tiene que ser aplicada porque hay una percepción de caos generalizado, pero que al ser visible para todos, pues se entiende que puede ser un caso generalizado, tanto institucional, en cada institución pública. Hay también leyes importantes o propuestas de leyes que necesariamente deben de producirse y que aún no se han hecho, como es, por ejemplo, una ley de partidos. La modificación a la ley de partidos es una ley que ha dado mucho de qué hablar, existen muchas opiniones y necesariamente debe de producirse esta ley. Hemos mencionado algunas de ellas, pero hay algo y es un elemento que debe ser observado y es lo que mueve a reflexión. Todas estas leyes, las que hemos mencionado, son leyes que afortunadamente unas se han ya adoptado y otras pendientes de adoptar. Pero si vemos el sentido y el alcance y de las disposiciones que establecen estas leyes, advertimos que necesariamente han sido leyes producidas muy fuera de su tiempo y de su época. Son leyes que se han adaptado después de haberse agudizado toda una serie de problemas. Hemos mencionado apenas algunas, pero es una muestra de lo que ocurre, porque por ejemplo la ley de movilidad vial es una ley que debió hace mucho tiempo de ser modificada, o lo mismo lo que tiene que ver con lo que dispone de la estandarización de los procesos de compras y administración del Estado. Y lo mismo ocurre con una ley de partido que todavía no se ha adoptado, y en esa misma medida, en nuestras leyes, la adopción de normas siempre son procesos ralentizados, procesos que se adoptan normas cuando ya las realidades ameritan normas de mayor alcance. Cuando se adoptan normas para corregir problemas, en realidad son situaciones y problemas que ya debieron de adoptarse desde hace décadas. Una sociedad con la debida normativa de avance, una sociedad ya con lo que se busca, que es una sociedad industrializada, y más que industrializada, con una sociedad que se llame de la economía del conocimiento, una sociedad del conocimiento, pues amerita la adopción no solamente de normas que corrijan problemas que ya existen, sino que tengan capacidad de prever problemas que en definitiva ya se encuentran y ya existen y que pueden preverse. En este sentido, todas las asociaciones sin fines de lucro, todos los observadores institucionales, lo importante es que tanto esas asociaciones como los legisladores o todo poder público que tenga iniciativa legislativa pueda y tenga la visión de que no basta con proponer leyes para resolver problemas que ya existen, sino con capacidad de prever lo que una sociedad con la capacidad y la demografía de nuestro país requiere. Hasta la próxima. Este ha sido el segmento Esfera Jurídica con la experta en Derecho Público.
la doctora María Mercedes Gonzalo, aquí en Esferas de Poder. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido. Federico Méndez se despide de ustedes.